¿No? Perfecto, ya estamos grabando. Y después el resto que quedó sin grabar, veremos cómo hacemos para incorporarlo. Bueno. Perdón, bueno, el lunes viene el técnico, vamos a ver si se soluciona, pero evidentemente es una cuestión ya mía. Sí. Bueno, Juanjo, estábamos con las características de la media aritmética en la página 31 de las diapositivas. Vos te podés posicionar Sí, ahí para explicarles cómo es, ya explicamos todas las demás y nos quedó para decir que la media tiene, donde dice, la media es la única medida de ubicación donde la suma de las desviaciones de cada valor con respecto a la media siempre es cero. Si nos posicionamos en el primer término de la, ¿qué tendríamos? La sumatoria desde 1 hasta n, en la anterior, ¿puede ser, Juanjo? Donde en la acá, 31. En la 31. en Ahí, esta. en esa. Donde dice la sumatoria variando desde 1 hasta n de todas las observaciones menos la media muestral. Esa sumatoria yo la puedo distribuir como la sumatoria. Entonces sería cada valor de la variable menos la media. Voy a hacer n diferencias entre cada observación y la media. Cuando yo hago ese cálculo, la diferencia va a ser 0. Esta es una característica de la media aritmética, donde me dice que siempre la suma de las desviaciones de cada valor, que sería el primer término con respecto a la media, es 0. Estas serían todas las características de la media aritmética. Entonces, yo ya les expliqué qué ocurría, que sería la diapositiva siguiente, si cambiábamos el valor de una observación de un alumno que tenía 2 materias aprobadas por 25 materias aprobadas, entonces acá el promedio cambia sustancialmente. ¿Por qué? Porque la media muestral está afectada por valores extremos. El valor extremo, ¿cuál sería que en este caso? 25. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que el promedio se vaya o se desplace y se haga mayor. ¿Sí? ¿Se entiende este concepto, chicos? Entonces, vamos a seguir con la otra medida descriptiva, que es la mediana. La mediana es el valor central de las observaciones, pero requiere que las observaciones se ordenen de menor a mayor. Entonces, una vez que nosotros tenemos ordenados los valores de la variable de menor a mayor, es el valor de la variable que divide al conjunto de datos en 2 partes con igual número de elementos. De manera tal que el 50% de los datos son menores o iguales a ese valor de la mediana y el 50% restante son mayores. Entonces, ¿cómo podemos calcular o encontrar el valor de la mediana? En este caso, la mediana no es un cálculo así rápido como hicimos con la media aritmética, en el caso de datos no agrupados, sino lo que nosotros vamos a hacer es calcular primero, una vez que las observaciones están ordenadas de menor a mayor, buscar cuál es la posición, el lugar, el orden
en que se encuentra la mediana. Para eso vamos a calcular lo que se llama la mediana de orden. Entonces, si en la diapositiva, en 33 dice, si el número de observaciones es impar, la mediana es el valor central. Fíjense, tenemos 5 datos, 2, 3, 4, 6 y 7. El valor central, ¿cuál va a ser? 4. Entonces, y si es par, ¿cómo vamos a hacer? La mediana calculamos el promedio entre los dos valores que se encuentran en el centro, que en este caso serían 4 y 6. 4 más 6 lo dividimos por 2 y nos da que la mediana es 5. Pero podemos utilizar la formulita para calcular la mediana de orden, que es aquella que me da la posición. Si yo digo que se calcula de esta manera, n más 1, n es la cantidad de datos o de observaciones, más 1 sobre 2. En el primer ejemplo que teníamos, 5 datos, o sea, sería 5 más 1, 6, dividido 2, me está diciendo que en el tercer lugar se va a encontrar el valor de la mediana. Si yo me fijo en los datos ordenados de menor a mayor, el tercer lugar corresponde al valor 4, que sería el de la mediana. Si vamos al caso siguiente, al ejemplo siguiente que tenía 6 datos, ¿cómo calculo la mediana de orden? Que me dice, repito, la posición, el lugar en que voy a encontrar el valor de la mediana. Tengo 6 datos, más 1 es 7. Dividido 2 es 3,5. Entonces, en el lugar 3,5 voy a encontrar el valor de la mediana. Si yo hago el lugar 3,5 estaría entre 4 y 6, es decir, que para calcularlo, ¿qué tendría que hacer? 4 más 6 dividido 2 y me da 5. ¿Se entendió cómo se busca el valor de la mediana de orden? Y después para encontrar el verdadero valor de la mediana. Es fácil. ¿Quién, David, vos no lo entendiste? ¿Qué es lo que no entendiste? ¿Cómo? David, ¿qué es lo que no entendiste? Decímelo, por favor, así te lo explicamos y podemos avanzar todos al mismo tiempo. La última, profe, la de los datos ordenados. Bien, viste que el valor de la mediana de orden me dio 3,5, ¿sí? Es decir, que si yo me posiciono sobre los datos, yo no tengo el lugar 3,5, no existe. Tengo el lugar tercero y tengo el lugar cuarto. Es decir, que para poder tener el valor de la mediana, ¿qué tendría que hacer? Como es 3,5, está exactamente en la mitad, puedo calcular el promedio entre esos dos valores que estarían entre el tercer lugar y el cuarto lugar, que serían 4 más 6, ¿sí? Dividido 2, ¿cuánto me da? 5. ¿Ahora se entendió, David? Sí, profe, gracias. No, por nada. Entonces ahora vamos a seguir, vamos a repetir un poquito esto con los ejemplos que estábamos viendo anteriormente. Nosotros teníamos en el primer caso, ¿se acuerdan los 10 valores que de los alumnos de la cantidad de materias aprobadas, que eran 6, 4, 5, 3, y así seguíamos, que estaban en la página 28 de las diapos? Y ahora, ¿qué hacemos? Previo a calcular la mediana, vamos a ordenar los valores de menor a mayor. Entonces, ordenados me quedan 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7. Vamos a calcular
porque acá tenemos 10 datos, lo podemos hacer rápidamente, pero si tuviéramos 20 ya se nos complica un poquitito. Entonces vamos a calcular la mediana de orden. ¿Cómo la calculábamos? Era n más 1 dividido 2. Entonces, tengo 10 datos más 1 son 11, dividido 2 me da 5,5. Es decir, que en la posición 5,5 voy a tener, o en el lugar 5,5, voy a tener el verdadero valor de la mediana. Pero ese 5,5 está entre la posición 5 y la posición 6. Es decir, que voy a tener que calcular el promedio y ahí cuánto me va a dar. Acá es fácil porque 5 más 5 dividido 2 es 5 materias. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Bárbaro. Entonces ahora vamos a interpretar. ¿Y qué cómo interpretamos ese valor? El valor de la mediana es 5. Una vez que yo encontré la ubicación, la posición, interpreto el valor de la mediana, que en este caso fue de 5 materias. ¿Y qué voy a decir? Que el 50% de los alumnos de contador público aprobaron entre 2 y 5 materias en el año 2019, y mientras que el 50% restante de los alumnos aprobó entre 5 y 7 materias. ¿Se entiende? Esta sería la interpretación de la mediana. La mediana tiene una serie de características, que todo conjunto de datos de nivel ordinal o más, ¿qué sería más? Que pueden ser de intervalo o de razón, poseen una mediana. También es un valor único para cada conjunto de datos. En su cálculo no intervienen todos los valores de la variable y no se ve afectada por valores extremos. Por eso es una medida de posición útil en los casos en que tengamos asimetría. Entonces, Profe, sí. disculpe, ¿a qué le llama el conjunto de datos de nivel ordinal? Cuando ayer vimos, ¿se acuerdan? Que teníamos las tablas de frecuencia. Esperen que busco la página, así les digo bien, del Power, para que ustedes recuerden, hagan un poquitito de memoria. Cuando teníamos la calificación del estado edilicio en página 10, habíamos dicho que la variable era una variable de tipo cualitativa, pero medida en escala ordinal. Había un orden o jerarquía en la calificación. ¿Se acuerdan de eso de ayer? Y que nosotros podíamos calcular, buscábamos frecuencias absolutas, relativas y acumuladas a su vez. Podíamos graficarlo con gráfico de barras horizontales o gráficos de sectores. Todo eso es... ¿Se acuerdan de ayer o no estuvieron en la clase de ayer cuando explicamos esto? Sí, sí, me acuerdo, profe. ¿Lo ven ahí a la tabla? Sí, sí. ¿Se está viendo? Se está viendo bueno. perfecto, Juan. Bárbaro. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la mediana tiene como característica que es válida para todo conjunto de datos de nivel ordinal o más, estamos hablando que para estos casos también se puede calcular un valor de mediana. No podemos calcular una media aritmética, pero podemos calcular la mediana. No intervienen, habíamos dicho, todos los valores de la variable y no se ve afectada por valores extremos. ¿Por qué? Entonces yo calculé el valor de la mediana
para este conjunto de datos donde teníamos un valor mínimo de 2 y un valor máximo de 7. Si yo calculara la mediana para ese conjunto de datos donde habíamos incorporado el valor 25 y los ordeno de menor a mayor y calculo el valor de la mediana, entonces tendría que los datos ordenados, ¿cómo me quedarían? Yo los tendría como 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7 y el último sería 25. Si yo calculo la mediana, primero busco la mediana de orden, me daría, ¿se acuerdan? N más 1 sobre 2, me vuelve a decir que en el lugar o en la posición 5,5 se encontraría el valor de la mediana. Y el valor de la mediana en este caso, ¿cuánto sería? Nuevamente 5. ¿Qué me está diciendo acá? Que el valor de la mediana permanece igual o es exactamente igual para distribuciones con valores alejados del conjunto de del resto del conjunto de datos o para datos más o conjuntos de datos más homogéneos. Mientras que en la media yo había encontrado que cuando agregaba el valor 25 y quitaba uno de los valores, el valor de la media cambiaba abruptamente, cambiaba bastante. Sí, la mediana, perdón, Virginia, la media se calcula en variables con escala de intervalo, de razón y de razón. ¿Está bien? O en datos, claro, serían datos calculados en escala de intervalo o razón, pueden estar sin agrupar como los ejemplos que estamos viendo ahora, o bien agrupados en tablas de frecuencias como vimos en la clase de ayer. Podemos calcularlo para todos esos casos, mientras que la mediana podemos incorporar, después más adelante les explicaremos cómo, calcular la mediana cuando tenemos una variable medida en la escala ordinal. Hasta acá estamos con este tema de la mediana y los cálculos y que no se ve afectada por valores extremos. Y después tenemos el modo. El modo o la moda es el valor de la variable que ocurre con mayor frecuencia o que se repite un mayor número de veces, si lo queremos expresar de otra manera. Como ventajas que tiene, que no está afectada por valores extremos. Si yo me fijo en estos datos de la cantidad de materias aprobadas por los alumnos y me fijo en los que están ordenados para que me sea más fácil, el valor que más veces se repite o que tiene mayor frecuencia, ¿cuál es? 5. Pero tiene como desventaja que, a diferencia de la media aritmética y del modo y de la mediana, podemos tener varios modos en un conjunto de datos y por lo tanto ahí no sería una medida útil para describir a un conjunto de datos. ¿Cómo lo interpreto ese valor 5? Que el número más frecuente de materias aprobadas por los alumnos de contador público en el año 2019 fue 5. Hasta acá estamos viendo. Estas serían media aritmética, mediana y modo, las 3 medidas de tendencia central. Son de posición, pero las podemos identificar como medidas de tendencia central. Y teníamos que entre las medidas de posición estaban los cuartiles.
Son 3 medidas de posición no central que hacen, dividen al conjunto de datos en 4 partes iguales. Y al igual que en el caso de la mediana, los datos o las observaciones tienen que estar ordenadas de menor a mayor. Tenemos el cuartil 1, que lo vamos a identificar como Q sub 1, que sería el también conocido como cuartil del 25%. Dice, es el valor de la variable que acumula el 25% de los datos. O sea que el 25% de los datos van a ser menores al valor del cuartil y el 75% restante van a ser mayores a él. El cuartil 2 coincide con la mediana. Es el cuartil del 50%, también identificado como Q sub 2. Y el cuartil 3, Q sub 3 o cuartil del 75%, es el valor. Fíjense que yo estoy hablando de valor de la variable, que acumula un 75% de los datos. O sea, que el 75% de los datos son menores o iguales al valor del cuartil 3 y el 25% restantes son mayores. Recordé ahora, y creo que se los voy a repetir, que tienen que tener en cuenta siempre que los valores de las medidas de posición siempre van a ser valores que estén comprendidos en el rango de valores de la variable. Si yo tengo en el primer conjunto de datos valores comprendidos entre 2 y 7, no puedo tener un valor de la media aritmética, de la mediana, del modo o de los cuartiles menor a 2 ni mayor a 7. ¿Se entendió eso? Que tienen que recordar ese tipo de cuestiones, porque muchas veces confunden los valores con los valores de las medianas de orden o de los cuartiles de orden. Entonces, el cuartil del 25%, ¿cómo lo calculamos? Primero tenemos que buscar el valor o la posición en donde se va a encontrar ese cuartil de orden 1 o del 25%. Como con la mediana hacíamos n más 1 sobre 2. Ahora, si es el 25%, ¿qué vamos a hacer? N más 1 sobre 4. Cuando yo lo calculo, me va a dar 10, que era la cantidad de observaciones, más 1 dividido 4, es 2,75. Es decir, que en la posición 2,75 voy a encontrar el valor del cuartil 1. Pero no es tan fácil calcular como hacíamos cuando nos daba 5,5 o 4,5. Ahora, el 2,75 lo vamos a aproximar a su valor más cercano, que sería 3. Es decir, que en la posición tercera voy a encontrar el valor del cuartil del 25%. Es decir, que si yo tengo los datos ordenados de menor a mayor, la posición 3 voy a tener, casualidad, el valor 3. Es decir, que el 25% de los alumnos tienen entre 2 y 3 materias aprobadas y el 75% de los alumnos van a tener más de 3 materias aprobadas o entre 3 y 7 materias aprobadas. ¿Estamos bien? ¿Se entendió hasta acá, chicos? Ustedes, si tienen alguna duda, no duden en interrumpir, porque así entendemos todos y vamos avanzando todos al mismo nivel. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, para calcular el cuartil del 75%, es las 3/4 partes del 75.
Es decir, que vamos a hacer 3 por n más 1 dividido 4, porque los 3 cuartos me dan es 0,75. Entonces, cuando yo hago ese cálculo, me da 8,25. Que quiere decir que en la posición en el lugar 8,25 se va a encontrar en el conjunto de datos el valor del cuartil 3. Pero como el decimal está más cercano a 8 con decimales que a 9, vamos a tomar que el lugar, la posición, es 8. Entonces, en la posición 8, con datos ordenados, ¿qué voy a tener? El valor del cuartil 3 va a ser, ¿cuánto? 6. Es decir, que el 75% de los alumnos de la carrera de contador público aprobaron entre 2 y 6 materias. Y el 25% restante aprobó entre 6 y 7 materias. Acá, para que no queden dudas, fíjense que cuando calculamos el cuartil 1, los decimales, cuando calculábamos el lugar, la posición, ubicación del cuartil, cuando es superior a los decimales a 0,5, nos vamos para el valor siguiente. Y cuando es menor, nos vamos para el valor de la variable anterior. Gina, ¿por qué 6? Porque si vos te ubicás en el conjunto de datos ordenado de menor a mayor y contás, en el primer lugar tenés 2, en el segundo 2, en el tercero 3, y así sucesivamente. En el octavo lugar tenés el valor 6, que sería el valor de la mediana. ¿Está ahora? ¿Lo pudiste ver? Bien, ¿y cómo llego al octavo lugar? Haciendo la formulita n más 1 sobre 4 y a ese cociente multiplicándolo por 3. O bien haciendo n más 1 multiplicado por 3 cuartos. Repetimos lo mismo que hicimos para el caso de la mediana, que sería n más 1 multiplicado por 1/2. Para el cuartil 1, ¿qué hacíamos? N más 1 multiplicado por 1/4. Primero, el cuartil de orden es que da la posición. Cuando yo calculo n más 1 sobre 4 o 3 por n más 1 sobre 4, me está dando la posición del cuartil, y buscando en el conjunto de datos se encuentra el valor del cuartil. ¿Hasta acá estamos? ¿Esto se entendió, esta diferencia entre cuartiles de orden y valores reales de los cuartiles? Cuando hablo de cuartiles incluyo la mediana, que no deja de ser otro cuartil. Sí, ahí estas fórmulas, n más 1 sobre 2, n más 1 sobre 4, 3 cuartos de n más 1, son las fórmulas que se usan para el orden del cuartil. Justamente es lo que dice. Fíjense que acá no dice cuartil 1, hay un supraíndice ahí, que es una O, ¿sí? Que eso significa justamente orden del cuartil. Este valor que nos dé no va a ser el cuartil. Por eso no confundan ahí. Esta fórmula, cuando lo reemplazaron, les dio 8,25. 8,25 no era el cuartil, 8,25 del orden. La observación 8,25 la vamos contabilizando y vamos yendo en los datos ordenados de menor a mayor, vamos contabilizando hasta, ya sabemos que son 10, bueno, esta es la décima, la novena y la octava. Y ahí, Juanjo, es lo que, gracias por hacer cuando yo les digo, es el valor de la variable que acumula hasta, nosotros el rango de valores de la variable va entre 2 y 7, no tenemos un valor 8 de la variable. Entonces, no confundir el valor del cuartil de orden con el valor del cuartil, que es un valor de la variable, que asume la variable.
¿Estamos? ¿Está? Ahí porque la pregunta, Aldana, es decir que el cuartil te da la posición. No, es justamente lo que decíamos ahí, que esto que estamos calculando, siempre que estamos interviniendo ahí el n+1 y estamos haciendo ese cálculo, estamos calculando no cuartil, sino orden del cuartil, posición del cuartil. Tal cual. Y esa posición, con ese dato de la posición, vamos al conjunto original, el original no, el ordenado de menor a mayor, y ubicamos esos valores de posición. Y ahí encontramos el valor de la variable. Como bien insiste Ana, cada una de estas medidas es un valor de la variable. Imaginemos que acá hubiésemos tenido para no poner un 6, un 10. Esta observación era un valor 10, o sea que las que seguirían serían 12, 13, 14, obviamente mayores que esta, porque si no, no estaría acá el 10. ¿Qué pasaría? Si es la posición 5.5, tendría que hacer un promedio entre el 5 y el 10. Me da 5 más 10, me va a dar 15. Y a eso lo divido 2, me da 7,5. Si bien no es un valor que yo observé en de los datos observados, está dentro del rango de valores observados, porque estamos considerando que ese conjunto de datos va de 2 hasta 15, por así decirlo. ¿Sí? No necesariamente tiene que sí o sí ser un valor que está dentro de los datos, pero sí en el rango de 2 a 7, nunca fuera de ese rango. ¿Se entiende eso? Yo lo entendí, no sé los chicos. Qué bueno. Bueno, entonces, hasta ahora estuvimos viendo medidas que me hablan del centro de la distribución o del conjunto de datos y otras medidas que también son de posición. Ahora, en los datos, no todos los datos son exactamente iguales, por eso entonces estaríamos hablando de variabilidad. Y si yo considero únicamente las medidas descriptivas de posición, sin considerar la variabilidad de los datos, voy a llegar a conclusiones que son incorrectas o que me van a distorsionar un poco las interpretaciones. Y podemos llegar a conclusiones erróneas. Entonces es importante considerar la dispersión o variabilidad. Entonces, cuando yo hablo de dispersión o variabilidad, me está diciendo cómo se dispersan los datos. En este caso nosotros teníamos datos comprendidos entre 2 y 7. Tenemos que hay un valor menor y un valor máximo. Aparentemente podría decir que es una poca variabilidad, que hay poca diferencia entre el valor menor y el máximo. Entonces, en las diapositivas ustedes dicen, la dispersión se refiere al esparcimiento de los datos, el grado de variabilidad de las observaciones. La medida más elemental de variabilidad o de dispersión es el rango, que me dice cuál es el campo de variación de la variable y cómo lo calculo. Es la diferencia. Lo simbolizo con la letra R mayúscula y es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. En el caso de nuestro ejemplo, ¿cuál sería? El valor máximo era 7 materias aprobadas y el mínimo era 2. Es decir, que tendría 5 materias aprobadas de rango. Entonces, la máxima diferencia, ¿cómo lo interpreto? La máxima diferencia que existe entre quien más materias aprobó y el que menos materias aprobó es 5. Si yo tomara el otro ejemplo del alumno que tenía 25 materias aprobadas y había un alumno con 2 materias aprobadas, ahí el rango sería de 23 materias. Fíjense cómo se incrementa enormemente la variabilidad, el rango. Entonces, el rango es una medida muy fácil de entender y de calcular, pero tiene poca utilidad como medida de dispersión. Yo siempre digo que es relativo de acuerdo a quien para algunos 5 es un valor pequeño
para otros puede ser bastante importante. Entonces, ignora la naturaleza de la variación entre todas las observaciones. Lo único que tiene en cuenta es el valor menor y el valor máximo. Después tenemos para otra medida de dispersión, que es el rango intercuartílico. El rango intercuartílico, como su nombre uno lo puede ver, me calcula la diferencia entre dos cuartiles. El cuartil de mayor valor, que sería el del 75%, y el cuartil del 25%. O sea que me va a dar la amplitud del 50% central de la distribución. ¿Por qué 50%? Porque si yo estoy tomando el cuartil del 75% y el cuartil del 25%, hay una amplitud del 50%. No está afectado por valores extremos. ¿Y cómo se calcula? Nosotros habíamos calculado que el cuartil de orden 3 era 6 y el cuartil de orden 1 o del 25% era 3, entonces ese rango intercuartílico es 3. ¿Y cómo lo interpreto? Que la dispersión del 50% central del número de materias aprobadas es 3. O sea, interpreto llevándolo a la variable que estoy estudiando. Ana, no sé si, porque me resulta re injusto, estaba hablando todo vos, pero No hay drama, no hay drama. Yo bueno, voy a cualquier cosa me tomar. avisás. Sí, si vos y querés interrumpí, que yo no Sí, tengo. A mí me bueno, encanta este ahí, tema. ahí voy al conjunto original para que los chicos lo vean, por Bien, ahí que lo puedan como graficar un poco. dale. Cuando hicimos el cálculo del rango, que observamos la máxima, no hace falta, o sea, no tienen por qué estar ordenados, ya tenemos esas medidas, el cuartil 1 y el cuartil 3 ya las tenemos, no hace falta que lo veamos de acá, pero cuando calculamos el rango, ¿qué estamos observando? La máxima menos la mínima. Y hablamos de la variabilidad total o la diferencia máxima que existe entre la mayor y la menor observación, ¿sí? Ana, lo que les decía es que si incorporamos aquel dato extremo del 25, ya acá tendríamos que el rango de pasar de ser 5 pasa a ser 23. Fíjense cómo el rango entonces va a estar afectado por valores extremos. Entonces, 25 menos 2 nos daría 23. ¿Qué pasa cuando voy al rango intercuartílico? El rango intercuartílico habíamos dicho el cuartil 3 menos el cuartil 1. Por lo que vimos anteriormente, bueno, el cuartil 3 era la observación octava, que es un 6, hay que acordarse de eso, no es 8,25, sino que es 6, menos la observación tercera, que casualmente, bueno, la tercera es 3, y tenemos 6 menos 3. Entonces, tenemos ahí que para ese rango intercuartílico nos va a dar 3. ¿Está? Yo lo quería para que lo vieran con el conjunto de datos, pero es lo mismo. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entendió eso? Fíjense ¿Entendieron, que, Sí, chicos? se entiende, se entiende. fíjense Bueno, que acá 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 aún le ponga 70, 900, 2300. El rango, si es 2300, bueno, fíjense que se dispara totalmente, porque voy a tener un rango que va a ser 2298. Pero el rango intercuartílico sigue siendo 6 menos 3. O sea que no lo no afecta el está valor extremo. exactamente. Había algunos alumnos que querían un recreo, pero hoy es larga la clase, chicos. Sí, Vamos. ahí leí. Mientras estaba explicando, leí la pregunta y me concentré un poco. Así, ¿Será de San Nicolás? Porque los alumnos de San Nicolás siempre piden recreo. no me digas. Ah, no, pero no Yo, están los alumnos. No. no. Así que bueno, pero no importa. Calculemos unos 15, 20 minutos más, vamos a avanzar lo más que podemos. ¿Te parece, Sí, Juanjo? sí. Entonces, el desvío cuartil, ahora la otra medida de variabilidad o de dispersión es el desvío cuartílico. El desvío cuartílico, ¿cómo lo calculo? Es el cociente entre el rango intercuartílico dividido 2.
y me va a decir, me va a dar la desviación promedio del primer y tercer cuartil con respecto a la mediana. Es decir, cómo se desvían esos dos valores con respecto a la mediana. En el caso que vimos recién, el desvío cuartílico era 3, si lo divido por 2, me da 1,5. Entonces, ¿cómo interpreto que la desviación promedio del primer y tercer cuartil con respecto a la mediana es de 1,5 materias aprobadas? Acá, antes de pasar a las próximas medidas de variabilidad, vamos a recordar esto. La mediana, el desvío cuartílico y el rango intercuartílico son medidas de dispersión que acompañan a la mediana. Los cuartiles, recuerden, no son medidas de dispersión, son de posición. Y para el cálculo del desvío cuartílico o del rango cuartílico, intercuartílico, utilizamos el cálculo, utilizamos para el cálculo los cuartiles, pero estamos diciendo que desvío y rango intercuartílico acompañan como medidas de dispersión a la medida de posición mediana. Para el caso de la media aritmética, no vamos a utilizar ni el rango intercuartílico ni el desvío cuartílico. Vamos a utilizar el desvío estándar y o la variancia, que son las medidas de dispersión más utilizadas y que son las más conocidas. La variancia es el promedio de la suma de los cuadrados, de los desvíos, de los valores de la variable respecto a la media. Si nosotros volvemos a la característica, esperen que la busque, de la media aritmética que estaban en página 31, en la número 4, cuando decía que la suma de las desviaciones de cada valor con respecto a la media siempre es 0, entonces si nosotros tomáramos esta suma de desviaciones, ¿qué estaría diciendo? Que no hay desviación, que la desviación es 0 de cada valor individual con respecto a la media. Entonces, para eso, ¿qué se hace? Se calculan los cuadrados de esas diferencias y con ellos se calcula el valor de la variancia. No se puede interpretar fácilmente porque si yo elevo esas diferencias al cuadrado, se dificulta la interpretación porque no va a estar en la misma unidad de medida en que está medida la variable en estudio. En este caso, no tendría número de materias aprobadas, sino sería número de materias aprobadas al cuadrado. Entonces, para obviar ese problema, vamos a utilizar lo que se llama desvío estándar, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de esa variancia. Que el desvío estándar me va a decir cuánto se alejan en promedio los valores respecto a la media del grupo. Está afectada por valores extremos. Nosotros no vamos a utilizar, no les vamos a pedir los cálculos de estas medidas, simplemente lo que queremos es que interpreten cómo se calculan. Si ustedes miran en página 45, tienen el cálculo de la variancia muestral, que es S al cuadrado, y que se calcula 1 sobre n-1 por la sumatoria de cada valor observado menos la media y elevado al cuadrado. Porque si yo no elevara al cuadrado, ¿qué pasaría?
esa variabilidad, ¿cuánto sería? 0, quiere decir que todos los valores son exactamente iguales. Entonces, una vez que se calcula la variancia, puedo calcular el desvío estándar muestral, que lo identificamos con la letra S, y que no es más que la raíz cuadrada de esa variancia muestral S cuadrado. Si nosotros lo tuviéramos que ir calculando paso por paso, si se acuerdan, el primer valor que tomaba la variable en ese conjunto de 10 datos, ¿cuánto era? 6. El valor de la media era 4,5. Entonces, ¿qué haríamos? 6 menos 4,5 al cuadrado, más el segundo valor, que era 4, menos 4,5 elevado al cuadrado, y así sucesivamente, hasta llegar al último valor, que era la última, para el alumno número 10, que tenía una nota, una cantidad de materias aprobadas, que era 7 menos 4,5 al cuadrado. Se va haciendo la suma de todas esas diferencias al cuadrado, se lo divide por 9, y una vez que se tiene eso, se aplica raíz cuadrada y se obtiene un valor de 1,72. El 4,5, Augusto, es el valor de la media aritmética que habíamos calculado al principio. ¿Te acordás? Ahí fíjense que en la fórmula está cada valor de la variable menos el promedio y a eso se lo eleva al cuadrado. Ese Perfecto. 4,5 es el resultado de la media, sí. Bien, me Si parece no, bárbaro si que no ponemos el vayan. cuadrado en cada uno de estos, esa suma da 0. Claro, Y entonces no podríamos evaluar la variabilidad. ¿Sí? Y esa suma da 0 porque justamente era de esas propiedades, la cuarta propiedad que indicaba Ana, de la media aritmética. Ahí Lourdes pregunta 6, 4, 7. Si ustedes se fijan en la página, no me acuerdo en qué página estaba, 29, era 30. De las Los primeras. valores de la variable eran Acá. 6, 4, 5, 3, 5, 2, 6, 2, 5, 7. Entonces, si nosotros a cada uno de esos valores le restamos el valor de la media y lo elevamos al cuadrado, y después hacemos la suma de todas esas diferencias elevadas al cuadrado y lo dividimos por n-1, que sería 10 menos 1 es 9, nos va a dar el valor de la variancia. Le aplicamos raíz cuadrada y tenemos el valor del desvío estándar muestral. Acá está el dato que era que el promedio para ese conjunto de datos había dado 4,5 materias. Exacto. Entonces, perfecto, Lourdes, o sea, quiere decir que entendiste. Entonces ahora vamos a interpretar qué quiere decir ese 1,72, que en promedio el número de materias aprobadas por los alumnos de contador en el año lectivo 2019 se va a alejar en 1,72 materias de la media. ¿Sí? ¿Por qué de la media? Porque estamos comparando el valor de cada observación con respecto, o la media con respecto a cada observación. Entonces, por eso hablamos que se aleja en 1,72 materias de la media. ¿Ahora lo entendiste, Sol? Yo calculo el desvío estándar, perfecto. Y después digo, como comparo cada observación con respecto a la media, entonces digo cuánto se alejan las observaciones individuales con respecto a la media. El desvío estándar es una medida de dispersión que acompaña a la media aritmética. Así como el desvío cuartílico acompañaba a la mediana, el desvío estándar acompaña a la media aritmética como medida de dispersión. Y es una medida de dispersión que se dice que es absoluta porque está en la misma unidad
de medida, expresada en la misma unidad de medida que la media aritmética. Yo hablo de 1,72 materias y tenía 4,5 materias de promedio. Es así, David, se hace así por el tema de la sumatoria. Voy sumando cada diferencia. Entonces, el desvío estándar es una medida de dispersión absoluta. Si yo quisiera comparar dos o más conjuntos de datos, puedo utilizar una medida de dispersión relativa, que es lo que se conoce con el nombre de coeficiente de variación, ¿Cómo se calcula el coeficiente de variación? Es el cociente entre el desvío estándar y la media multiplicado por 100. ¿Qué quiere decir por 100? Porque va a estar expresado en porcentaje. Por lo tanto, va a comparar cuánto se dispersan los datos con respecto a la media, pero expresados en porcentaje. Es una medida, el porcentaje es una medida relativa. Entonces me va a permitir comparar dos o más conjuntos de datos porque van a estar expresados en porcentaje. Cuanto menor sea el porcentaje del coeficiente de variación, más homogéneas van a ser las distribuciones. Es decir, que más agrupadas o más compactas van a estar con respecto al valor central, que en este caso es el promedio o media aritmética. ¿Se entendió este concepto? En el caso de cuando tenemos el conjunto de datos que venimos trabajando, si yo hago el cociente 1,72, que es el valor del desvío estándar, sobre 4,5 y lo multiplico por 100, me va a dar un 38,22% de variabilidad, donde acá lo que tengo, que me va a decir que me va a representar que el número de materias aprobadas se dispersa en un 38,22% con respecto al promedio. Bueno, yo ahora vamos a explicar un poquito las medidas de forma y vamos a dejar acá a Juanjo porque los chicos deben estar un poco agotados. Entonces, ¿te parece? Sí. Porque Después queda después muy creo poquito. que hay un video que supongo que lo vamos a compartir. Sí. También explicando el tema de las medidas de forma. Bien, pero quiero que lo vean bien Sí. para que cuando nosotros vieron que yo hoy obvié la página cuando empezamos con los histogramas que habíamos visto ayer, donde habíamos dejado ayer, donde hablábamos de forma de una distribución, en la página 24 teníamos el histograma con un conjunto de datos, donde fíjense que prácticamente tenemos la primera columna y la barra y la última son prácticamente, tienen la misma frecuencia aproximadamente, tenemos una barra central y acá podemos hablar de que la distribución es prácticamente simétrica. ¿Qué quiere decir? Que si yo partiera este conjunto, este gráfico, lo doblara, tendría aproximadamente coincidirían ambas partes. Yo me imagino siempre, cuando hablo de simetría, una mariposa. La mariposa, si yo la divido por el cuerpito de la mariposa, coincidirían ambas partes, o prácticamente coincidirían. Estaríamos hablando de una simetría, porque son exactamente iguales del lado izquierdo que del lado derecho. ¿Se entiende ese concepto? Si pasamos a los histogramas
que están en la página 26, yo acá tengo asimetría, hacia la izquierda o hacia la derecha. Nosotros ya vimos en los ejemplos que estuvimos dando que cuando tengo uno o dos valores que se escapan del resto del grupo, me cambia el valor del promedio. Entonces, en el caso que yo tenía los 10 valores, el valor de la media era 4,5. Pero cuando tenía un valor extremo que estaba alejado hacia la derecha, como era 25, el valor de la media iba para dónde? Se agrandaba, era mayor, 6,8. Entonces ahí estoy hablando de una asimetría hacia la derecha. Lo mismo que si hubiera tenido un valor muy chico, la distribución se dice que se hace asimétrica a la izquierda. Si ustedes lo ven en estos gráficos que tenemos en la página 26, la forma de la distribución asimétrica a la derecha, yo estoy viendo que entre 0 y 300 tengo la mayor cantidad de datos y después tengo dos barras donde las frecuencias son mucho más chicas. Lo mismo pasa con el que es asimétrica hacia la izquierda, donde tengo una colita con barras más chicas de menor altura hacia la izquierda. ¿Esto lo ven gráficamente? Porque ¿se ve gráficamente? Sí, se ve, se entiende. Bien, ¿Se bueno, entiende? ahora Porque a veces, incluso a veces pasa que esto por la práctica docente, muchas veces los alumnos confunden, lo dan al revés, como que esta distribución es asimétrica a la derecha. Y justamente hacia la derecha es donde hay menos observaciones. ¿Sí? Y esta exactamente. es asimétrica a la izquierda y a la izquierda es hacia donde hay menos observaciones. Siempre tengan en cuenta, si bien todavía no lo vieron de forma gráfica, el promedio me dice lo que pasa en el centro. Estos valores que son altos, que parecen ser alejados de la mayoría de los datos, van a hacer que el promedio se vaya a la derecha, como la asimetría. La asimetría a la derecha, el promedio se va a la derecha. Asimetría a la izquierda, el promedio se va a la izquierda. Si ustedes se van ahora, mostrar, para explicar, para que vean Sí. lo que vos estuviste diciendo recién, en Las página curvas. 52, las curvas, van a ver bien ahí lo que les estaba diciendo Juanjo. En el caso en que la distribución sea simétrica, van a coincidir exactamente la media, la mediana y el modo. Todas van a obtener exactamente el mismo valor. Si yo recuerdo ese conjunto de materias aprobadas, los 10 observaciones, la media aritmética me daba 4,5, la mediana 5 y el modo 5. El 4,5 no es exactamente igual al 5, pero es muy similar, entonces puedo decir que es una distribución prácticamente simétrica. En el caso en que yo tuviera un valor extremadamente alto, como en el caso que tenía 25, la distribución es asimétrica hacia la derecha o asimétrica positiva. Fíjense que la media aritmética se va a ir hacia la derecha, se desplaza hacia la derecha y va a tomar un valor mayor que el de la media, del modo y de la mediana. De la misma manera, en el caso de una asimetría hacia la izquierda o una asimetría negativa, la media se va a desplazar para la izquierda, o sea que va a ser el valor más chico, y va a ser menor que el valor del modo y el de la mediana. En estos casos de asimetría, el modo es el valor que más veces se repite o el valor que toma la variable con mayor frecuencia de veces. Entonces, por eso siempre está representado como primer valor en la simetría hacia la derecha o hacia la izquierda.
¿Hasta acá se entendió, chicos? Fue un poco larga la clase, ¿eh? Pobre Ana, que tuviste que hablar todo. No, pero a mí me encanta esto, así que Bueno, yo creo que hasta acá podemos llegar porque no sé si ustedes quieren seguir, seguimos los alumnos. O No, siguen por favor. mañana. Es mucha información. Hay que Bueno, procesarla. bien. bien, lo que yo les voy a pedir es que lean el material que tienen en el Power. Yo me salteé 2 o 3 y tienen algunas páginas como para que visiten, que lo vean y si tienen dudas vayan a los foros y nos pregunten, porque estamos para responderles y evacuarles todas las dudas. Así que no duden de consultar, chicos, consultar todas las veces que sea necesario. ¿Les parece? Perfecto. Bien. Bueno, Vamos a subir esta clase, va a estar por la mitad, la primera parte no va a estar, pero ustedes que estuvieron en la clase van a encontrar todo lo que, y si es necesario, se vuelve a grabar. Ahora después lo vamos a consultar con la titular a ver qué dice. Fue un problema técnico. Ustedes saben que, no, yo no tengo grupo de WhatsApp. Lo que sí, no sé, Juanjo, cómo se maneja, pero todas las no. consultas que van por el En el foro, foro todas las consultas. se responden a todas. Entonces, ustedes manéjense con el foro. Nosotros, si no somos nosotros, cualquier otro docente les va a responder. Pero estamos acá para responderles siempre. Bueno, espero que me hayan entendido a mí, que las intervenciones de Juanjo les hayan servido porque fueron muy oportunas. Estaba intentando Así que nos mostrarle, vemos pero en unos días, si les parece bien. estaba Porque yo sigo intentando siempre en este horario. mostrarles ¿Cómo, Juanjo? Los lo foros. del foro, pero fíjense. Sí, tenés que, él viste que se Ana, ¿me va, qué sé escuchás? yo, más de media hora no. Sí, yo te escucho. ¿Vos me escuchás a mí? No, que estaba intentando ingresar a la página, al aula virtual para mostrarle el tema de los foros, pero Sí. mira cómo anda mi computadora. No, Bárbaro. pero viste que está, a veces se complica bastante, ¿eh? Pero bueno, ustedes ingresen a los foros en la parte derecha, cuando ingresan a métodos, en la parte superior derecha dice actividades, chat, exámenes, foros. Pues se posicionan en foros y van a tener por unidades para hacer todas las consultas que ustedes quieran. Y ahí les respondemos. ¿Está bien? Y si no nos mandan yo soy Ana María Pendino, me mandan por la facultad, por algún mail como para que les podamos dar una consulta, así vía, ¿está bien? Estamos abiertos a que ustedes nos consulten porque la idea es salir adelante y aprobar la materia, chicos, o regularizarla. Un beso a todos, un saludo enorme. Muchas gracias. Bueno, creo que voy en diferido, pero saludos. Ojo, que yo también tengo poca conexión, no tengo el máximo. No, pero bueno, esto se excede, pero ahora voy bien porque en un momento quedé diferido. Bueno, cuando me preguntaste si yo te escuchaba perfecto. Claro, porque quería mostrarle el tema de los foros para Sí, que pero lo es vieran, fácil, pero medio que se colgó. Sí. Así que, Que lo aprovechen, lo usen porque es bastante útil. exactamente. Esa es la forma de comunicación, más allá de las videoconferencias, el tema del foro. Tal cual. Yo me comunico siempre por el foro, les he contestado miles de preguntas, no tengo pereza. Sí. Como diría Paula.
Sí, sí. Que Porque ya me se gusta. metía el foro y ya estaba todo, estaban todas las Eh, respuestas dadas por vos, Ana. No, porque a mí me gusta, entonces cuando yo tengo tiempo me fijo, porque, viste, yo no, mis tiempos no son muy amplios, pero mientras puedo ir haciéndolo, lo hago, porque sé que también todos están ocupados. No es solo, vos Claro. estás grabando. Ah, no, grababa Eh, yo. Pará, ah, pará. Y me para que no fui de sea la tan largo. página. Pará, pará. Para, y yo lo puedo, me parece que yo también puedo desde acá. A ver. Sí. Buenísimo. Me olvidé yo que había grabado yo. Y cerré todo. Espera, porque no sé, ya veo que no lo... Ah, ¿vos cerraste? Sí. No sé si tomó la... ¿Viste cómo responde tan lento la máquina? Porque sigue diciendo Pará. grabando. Sí, por eso, a ver, espera a ver si me puedo Si no, meter de... claro, porque capaz que sigue grabando por vos. Sí, vamos a tener que decirle a Norma que edite esta última parte. Está bien, espera que a mí se me fue de la página. Para. No, ay, Dios mío. Espérame. Hay tantas cosas acá en la página que se complica para buscar. A ver si... Control C. Nueva pestaña. A ver. Me tenés que aceptar. Se está grabando. ¿Vos me aceptás, Juanjo? Unirse ahora, a ver si... Juanjo.